Hola queridamente, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más y estoy bastante emocionado, en especial el día de hoy, donde vengo a darte los primeros puntos de vista respecto a esta interesante obra, Historia de la Masonería en México, escrito directamente de un hermano de aquel tiempo, fundador del rito nacional mexicano, José María Mateos. Una joya verdadera para comprender en gran medida el por qué existe tan deplorable masonería en lo general en México y en el mundo contemporáneamente. Asimismo, vamos a abordar un poco al respecto sobre ese tema que para muchos es como si fuera la joya de la corona, el tema de la regularidad e irregularidad, aunque no le vamos a verter tanto tiempo al respecto porque ya hemos creado bastantes contenidos sobre esa situación. Y aparte, bueno, seamos claros, existen muchísimos temas de trascendencia como para andar enfrascándonos en necedades ideológicas, sí, porque la regularidad es una cuestión realmente ideológica, no tanto de enseñanza, como ya lo hemos comprobado en nuestro podcast de 6 partes dedicado a la regularidad, donde de una manera bastante objetiva, sinceramente, dicho sea de paso y con bastante humildad, reconociéndola, empezamos a abordar este tema tan polémico para solo aquellos que no saben realmente lo que significa ser estudiantes del arte de la construcción. Y es que si se supiera, sabríamos que existen temas realmente fundamentales y en los cuales debería haber debates constantes, plenarias, más que unas situaciones de exclusión que solamente afecta a los masones y por añadidura a la sociedad, puesto que si la sociedad sigue sin tener gente pensante y capacitada para operar la enseñanza, bueno, seguiremos en manos de los fementidos, los hipócritas y los ambiciosos. Sin más preámbulo, vamos con esta primera parte. Suscríbete en el canal, dale click a la campanita. No olvides ver nuestras demás redes sociales. Estamos bastante activos en TikTok. Bueno, y recuerda también, por último, que de aquí nos vamos a nuestro espacio, nuestro grupo en Telegram, Masonería Operativa. Si colócalo tal cual, encontrarás este logo. Y bueno, vamos a los aprendizajes de hoy. Tengo en mis manos de Editorial Herbasa este volumen que se terminó de imprimir el 6 de enero de 2006, un interesante ejemplar que hubo 1000 al respecto como tiraje. Tú puedes tener cualquier tipo de edición, esto solamente lo digo como marcos de referencia, puesto que empezaré a citar algunas páginas para que quien coincida conmigo con tener esta editorial vayamos, digamos, a la par. José María Mateos empieza a abrir bastante fuerte en su prólogo en la página 1 y dice: en uno de esos momentos en que la injusticia y la preocupación o la imprudencia de algunas personas quisieron calificar al rito nacional mexicano sin conocerlo, haciéndolo con la impolítica y la tiranía que creen poder usar algunos masones, pagados de su título o de una patente que se otorga muchas veces a personas indignas. Te digo que abre fuerte el hermano, sin atender que ella se transmite a sucesores que no lo son tanto y hacen degenerar hasta lo más sublime. Fue cuando el que suscribe, José María Mateos, tuvo la idea de escribir la historia de la masonería en México, que aclara el autor que solamente es de 1806 a 1884. Idea que ciertamente no habría puesto en práctica, conociendo los inconvenientes que trae consigo semejante empresa y los comentarios que podrían hacerse. Como nos damos cuenta ya desde acá, desde la época de José María Mateos, se encontraba una ferviente oposición a que se hablara sobre los trapos sucios de la masonería, de la organización. Que bueno, ya sabemos bien cuál es la razón, ya lo hemos abordado anteriormente. Para esta crítica que vamos a estar haciendo en los días sucesivos, voy a estar leyendo varios párrafos de manera literal, a diferencia de lo que se hizo con la masonería, historia e iniciación de Christian Jack. Y es que es fundamental que colocamos atención a estas palabras de este autor.
En primera instancia nos marca en este primer párrafo que voy leyendo sobre la famosa carta patente, que es otorgada por cuestiones de conveniencia más de cuestión de sucesión discipular a masones perfectamente calificados, no en cuanto a su sapiencia o a la memoria, sino a la operatividad que lleve la enseñanza en su vida. Esa es la crítica fundamental que José María Mateos lanza como primer pistonazo en su primer párrafo. Más adelante continúa en la página 2. Penúltimo párrafo. Si se estudia este rito en su origen, en sus principios masónicos y políticos, en fin, en todos sentidos y bajo el punto de vista de la necesidad que le hizo nacer, sería interesante que comentaras si tú perteneces incluso al rito nacional mexicano en la contemporaneidad, ¿qué tanto has estado o se te enseña a emprender soluciones sociales como masón de este rito en particular? Y es fundamental que seamos sinceros a este respecto, ¿o será acaso que ritos que en su origen tuvieron una función social, como el rito nacional mexicano, se hayan perdido con el paso del tiempo a razón de no nada más olvidar sus raíces, sino de caer en aquello sofisma que dice, de política no hablemos en logia porque se van a ofender la generación de cristal que ya de tener como unos 80 años? Pero bueno, y así siguen forjando las generaciones contemporáneas y bueno, seguimos teniendo nuestro México lindo y querido hasta el día de hoy. Y lo mantiene hasta el día de hoy, libre e independiente de la República Mexicana. No se hallarán en él esos motivos irregulares que solo existen en la imaginación de aquellos por mucho tiempo han vivido como hijos espurios. Fíjate, una cosa nos dice aquí José María Mateos, clara, que existen motivos irregulares para fundar, en este caso, un nuevo rito, y existen principios que te califican como irregular. Comenta en la caja, platiquemos con profundidad en el grupo de Telegram sobre este párrafo, sobre esta sentencia. Dime, ¿qué es más importante? ¿Qué jerárquicamente debe regir? ¿Los motivos, la intención o las normas? ¿Y qué tal si en determinado punto las normas fueron gestadas con motivos loables, pero al cabo del tiempo, que sabemos que se empieza a volver obsoleto de determinadas cuestiones, no será momento de repasar, revalidar, revalorar, así como le hacemos a la Constitución mexicana, infinidad de planteamientos que dentro de la institución masónica existen y que ya por mucho son más que caducos? Ahí te lo dejo. Y que legitimados después por no dar más escándalo a la sociedad, muy pronto han olvidado su modo de ser anterior y sin acordarse que han nacido en México. A fuerza de suponerse ciertos derechos, acaban por ahogar los que la naturaleza les ha dado. Te decía, esta jerarquía que debemos pensar con profundidad. En medio de consideraciones extranjeras a que deben o en que fundan su razón de ser. Y es que el contexto de esto, que recordemos, como antecedentes a los partidos políticos existían las logias o el rito escocés y el rito de York. El rito de York siendo los liberales y el rito escocés siendo los conservadores. Por eso José María Mateos indica, a ver, no somos ni provenientes ni con los intereses ni con la cultura europea, escocesa, ni tenemos la identidad americana con que quieren venir a tener diversas intenciones oscuras para imponerse acá. Necesitamos un rito con identidad mexicana, nos dice José María Mateos, un modo de ser mexicano, sin olvidar de dónde nacimos. Vámonos adelantando al capítulo 2 y aquí nos indica en su página 12 lo siguiente. Las tendencias de los fundadores de la masonería en México eran liberales. Eran en el sentido español. Es decir, excusándose de dar parte a los mexicanos. Por favor, leamos historia. Empecemos a indagar que incluso hasta hoy día muchos mexicanos practican determinado rito, no diré cuál, indaga, solamente bajo el idioma inglés. Mexicanos. Y si tú quieres pertenecer a ese rito, necesitas aprender inglés y hablarlo con determinada fluidez. ¿Qué tal? ¿Dónde está la identidad? Me encanta cómo los masones contemporáneos juegan a
patriotas liberales. Y los pocos que eran admitidos se pueden asegurar sin temor de equivocarse que pertenecían a familias nobles y españolizadas. Sin embargo, la cosa pública marchaba a las luces del siglo a consecuencia de la Revolución Francesa que conmovió toda la Europa. Por eso es que empezamos analizando el libro de Christian Jack, Masonería, Historia e Iniciación. Es que, mente, para ser masón necesitas leer bastante y todavía más procesar todo lo que has leído. Porque si no vas a tener sesgos y vas a empezar a creer que la masonería mexicana es lo mejor, que las normas anglosajonas son lo mejor y que solo existe una variante del escocés, te va a faltar viajar. Créeme, si te interesa esto, te va a faltar viajar y darte cuenta que hay muchos sesgos dentro de la masonería que practicamos en México. Habían aprendido su destello sobre México y los masones mexicanos se convencieron de que era preciso que la sociedad adoptara un programa político que hiciera fructuosos sus trabajos, ya sin identidades o sin influencias extranjeras. Contra la prohibición que establecen los estatutos masónicos para promover en logia cuestiones religiosas o políticas, ya desde aquí había gente de piel delgada, ya desde aquí había gente que no sabía pensar, que no sabía moderar, que no sabía dirigir el pensamiento de hienas para convertirlos en leones. Ya por eso desde aquí José María Mateos dice, a ver, ¿cómo es posible que no se pueda hablar en logia de política o de las escuelas del ojo, entre comillas, religiones institucionales? ¿Por qué? No que somos librepensadores, es que nos peleamos, bueno ya, dejemos esas niñerías. Fijó su programa sobre la base del sistema representativo y la reforma del clero, según había sido ya iniciada en las Cortes de Cádiz, y en ese sentido comenzaron sus trabajos. Último párrafo de página 13. La España no reconocía la independencia, pese a que ya había tiempo de ello. Las logias estaban formadas en su mayor número de españoles por nacimiento y por sistema, que se estaban oponiendo todavía a la revolución que ya había existido por lo menos 3 años antes. Entonces la revolución fue un proceso que nos dicen culminó en 1810, pero los efectos para la plena liberación tardaron años todavía en operarse. De hecho hay gente, ya después te darás cuenta cuando estudies temas geopolíticos en tu taller, si es que los estudias, y si no, estudialos por favor. Por ejemplo, la revolución agraria nunca llegó a México, pero eso lo vemos en otro tema. La Gran Logia Mexicana, que antes había abierto sus trabajos bajo el manto colombino, desde su existencia como anterioridad independiente, era cuando más dependía de España. Y así hay muchas organizaciones que dicen ser soberanas, pero que dependen de otras. Por lo tanto, no son soberanas. Pero dejemos que la ilusión de cada masón lo lleve a su perdición. Aunque en el sentido constitucional, algunos manejos misteriosos de las personas que formaban el círculo del oidor, Felipe Martínez Aragón, que era entonces el jefe o gran maestro de las logias, y por último la multitud de oficiales de los regimientos expedicionarios españoles que se constituyó en talleres que hicieron temer a los mexicanos, porque venía que su independencia adquiría a costa de tanta sangre y por solo el esfuerzo patriótico de ellos mismos estaba en peligro. Algunos de hechos que después ha puesto en claro el tiempo justificaron esta idea. En los primeros capítulos de esta obra, José María Mateos nos vuelve a reforzar bastantes ideas que Christian Jack ya nos transmitía. Que los masones no siempre piensan en unicornios rosas, en duendes con ollas de oro al final del arco iris y bombones, todos disfrutando abrazos fraternales. ¡No! José María nos habla incluso de asesinatos, y parte de lo que me impresiona de este libro es que da nombre, santo y seña de venerables maestros que fueron asesinados por sus posturas políticas, de logias que entregaron los dirigentes a sus miembros por pensar de forma diferente. Algo que las logias cardenistas, es una historia muy interesante, y las contemporáneas logias, bueno, voy a hablar de cosas que no sé, ¿verdad? Y que no quiero, la neta no quiero hablar. Pero José María Mateos nos indica una situación bastante interesante sobre estos asesinatos, sobre estos conflictos de sangre gestados por masones hacia masones. Así que nuevamente encontramos un autor más que habla con bastante claridad y que incomoda ciertamente a aquellos que no quieren que esta historia sea conocida, a razón de que no sabrían explicar los motivos de esta cuestión.
José María Mateos nos habla sobre bastantes masones de aquel tiempo, involucrados plena y totalmente a la masonería, a la política mexicana, a las relaciones exteriores. Había una época de caos. El mexicano apenas estaba retomando su identidad. Había muchos criollos de poder, que no se sentían ni mexicanos ni españoles y que eran masones. Y fíjate cómo es interesante cómo las logias y los ritos de aquel tiempo empezaron a forjar esa identidad que hoy en nuestros símbolos patrios, como el himno y la bandera, fueron gestándose y madurando con el tiempo. ¿Sabías tú que muchos de estos símbolos no tienen un origen en cuanto a un autor mexicano? Y que sin embargo hoy damos la vida por la bandera, respetamos nuestros símbolos patrios, etc. Y es fundamental comprender eso porque a pesar de que una idea haya venido loable de un extranjero, para darnos identidad a nosotros o transmitir lo que era una identidad nacional, la enseñanza sea viable. De tal manera que esto rompe diversos esquemas, como el hecho de que que alguien sea muy joven no le puede enseñar nadie a alguien de grado 33, como un aprendiz, mucho menos si ese aprendiz tiene doctorados, tiene una amplia gama de experiencia en su vida particular y privada, y que al ver y a identificar un problema que él pueda solucionar, pero por el hecho de no ser grado 3 o grado 33, tú sabes que te tienes que callar, mijito, cállate, porque no sabes nada. Y si lo empiezas a decir y empiezas a pensar lo establecido, te vas a volver en enemigo de nosotros. Bueno, estas cuestiones José María Mateos las empieza a trabajar desde sus primeros capítulos. Que no te extrañe que encuentres aquí bastantes nombres conocidos que tuvieron intenciones no tan históricamente nobles en nuestra conducencia mexicana. Muchos países en Occidente no se hubieran forjado sin la influencia de la masonería para con ese pueblo. Así como muchos países de Oriente no se hubieran forjado sin la influencia de la enseñanza yógica, budista, Vedanta. Y es que, queridamente, las escuelas iniciáticas contribuyen al génesis, desarrollo, posicionamiento e incluso algunas a la destrucción de los pueblos. Por ello es importante analizar la historia en cómo estas organizaciones políticamente influyeron en nuestra nación. Y por vida tuya, si eres una persona que le guste participar de forma estúpida, atacando a los masones, atacando al catolicismo, atacando a los aleluyos, atacando a los ateos, este no es tu espacio. Si aquí no vienes a transmitir ideas críticas, argumentables, estadísticas, sinceramente, lárgate de aquí y busca otro espacio donde sí se permitan cuestiones de tu nivel. Hasta luego, mente. Ley y enseñanza.